Y un nuevo episodio de eventuales intoxicaciones se registró en Quintero. Al menos 50 estudiantes presentaron síntomas al menos de intoxicación y está aquí con nosotros Javier Albornoz para contarnos lo que ocurrió durante esta jornada y qué es lo que se está haciendo al respecto, porque fue un establecimiento educacional también el que dio la alerta. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Matilde. Efectivamente, fue el Colegio Inglés Básico el que el primero dio la alerta durante esta mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, luego que un grupo de alrededor de 40 estudiantes de ese más bien entre 40 y 50 estudiantes de ese establecimiento presentaran síntomas de lo que se podría considerar una intoxicación, principalmente dolor de cabeza, y algunos de ellos presentaron vómitos, por lo cual las autoridades de ese colegio hicieron inmediatamente un llamado a las autoridades de salud y también a bomberos para evaluar la situación en dicho lugar. No es para menos. La semana pasada vivimos ya episodios de contaminación y también episodios de intoxicación, por lo tanto siempre las alertas están bien prendidas en esa zona que, por cierto, desde el fin de semana se mantiene, tanto Quintero, Puchuncaví y Concón, con alerta sanitaria. Bueno, se hicieron las evaluaciones en dicho establecimiento, llegaron hasta el lugar los bomberos, hicieron las mediciones y no se encontraron rastros específicos de elementos o gases tóxicos que pudieran de alguna manera ser lo que se ha considerado o lo que se ha visto hasta ahora de las empresas del cordón industrial de dicha zona. Pero vamos a pasar a escuchar parte de las declaraciones y de los antecedentes que entregó el director del establecimiento del Colegio Inglés con respecto a este episodio, particularmente en este colegio, que no fue el único que presentó problemas durante esta jornada. Pero son aproximadamente como 50 y yo diría que eran dolores de cabeza y muy pocos de ellos con vómito. Pero la doctora señala que no había nada urgente hasta el momento, en ninguno de los casos. Pero sí les dio las recomendaciones a los apoderados cuando los venían a retirar. Los bomberos no encontraron absolutamente nada, al igual que el día domingo cuando también revisaron ambos locales. No encontraron ninguna fuente de posible orígenes de intoxicación, digamos, por el aire, por el medio ambiente. Bueno, detallaba el director que esto partió con alumnos de sexto básico y después fueron otros alumnos de otros niveles los que comenzaron a presentar estos síntomas e incluso una docente. Pero como él decía, bomberos llegó al lugar y no encontró rastros en el aire de elementos contaminantes que pudieran estar provocando estos malestares, digamos. ¿No encontró nada o no encontró lo que permite la norma? No se encontraron dentro de los elementos que se estudian hasta ahora en la zona que, por ejemplo, se desarrolló, por ejemplo, el episodio anterior. Eso en particular. Pero, como les decía anteriormente, este no fue el único establecimiento que presentó problemas, porque de hecho bomberos luego tuvo que acudir a otros unos jardines infantiles, particularmente el Jardín Bambi y el Jardín Brujitas. En este último, luego de hacer la medición del aire, se encontró la presencia de un gas que se llama sulfuro de hidrógeno, que si bien no es parte de los elementos que se han estado evaluando, analizando, que son producidos por las empresas de esta zona, sí genera malestar e intoxicación posterior a que se inhala este elemento. Lo importante en este caso sí que, más bien no lo importante, sino que está dentro de los márgenes que no se considera tan riesgoso, por lo tanto, si bien se presentaron malestares, no fueron de extrema gravedad. Pero vamos a pasar a escuchar parte de lo que detalló el superintendente de bomberos de la zona. Sin embargo, en el burbujita de sueño encontramos trazas que exceden ya la norma en cuanto a la exposición de sulfuro de hidrógeno o H2S, lo que claramente incide de manera negativa el bienestar de los funcionarios. No, en este caso no tiene relación porque el sulfuro de hidrógeno se genera producto de descomposición de materia orgánica y generalmente se da en la alcantarilla y son productos que tienen un peso específico superior al del aire, por lo tanto siempre la vamos a encontrar en cloaca o alcantarillas, que es la condición que se da en este caso.
Bueno, ahí hacía la explicación de dónde podría ser el origen de este gas, particularmente de las alcantarillas. Es este olor, más o menos, yo creo que en sus casas lo pueden identificar como un olor a huevo podrido el que sale y que también produce síntomas como irritación de los ojos, dolor de cabeza, fatiga, mareos, diarreas, que en este caso podrían haberse asimilado también a estos otros elementos que ya han generado episodios anteriores en Quintero. Importante mencionar que, por ejemplo, el episodio de la semana pasada tiene directa relación a el dióxido de azufre, que es en este caso, y por eso se indicaba particularmente que podría eventualmente ser emanado o lo podía haber generado la fundición Ventanas de Codelco o la termoeléctrica Ventanas. Pero en este caso no está dentro, particularmente no está dentro de los que se estudian en la zona, porque en la zona se estudian particularmente el material particulado respirable, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el ozono, que son los que generan esta contaminación en el aire. Pero de todas maneras, y es una situación que está en estudio. Conversábamos fuera de cámaras con la Municipalidad de Quinteros, también con la Gobernación de Valparaíso, y ellos están, por supuesto, evaluando la situación, analizando todo, y particularmente la Municipalidad de Quinteros mañana durante la mañana entregarán declaraciones con respecto a este episodio al tener todos los antecedentes, porque recordar que, por ejemplo, en el colegio inglés los alumnos no fueron derivados al hospital, pero de todas maneras se está haciendo una evaluación de efectivamente qué fue lo que provocó este malestar en los estudiantes, si es que tiene o no relación a lo que ya se conoce en la zona, que como lo mencionábamos ya, es importante tener en consideración que se mantiene en alerta sanitaria por los episodios ocurridos durante la semana pasada y lo que por supuesto sigue generando preocupación y alerta en todas estas situaciones que se puedan dar diariamente o semanalmente en la zona. Donde también está la preocupación es en los trabajadores de Codelco, particularmente porque, como lo decía, el episodio de la semana pasada se le atribuye a que podría ser eventualmente generado por la fundición Ventanas de Codelco. Fundición Ventanas que se mantiene cerrada desde el lunes pasado hasta ahora. De todas maneras, si bien se ha hecho mucho la petición de que se cierre esta fundición, por parte de los trabajadores, la petición, obviamente, considerando que está en juego sus puestos de trabajo, tiene que ver con la modernización y el cambio de este lugar que es reconocido también por la empresa estatal, que todavía tiene algunos problemas en términos medioambientales, considerando todo el trabajo que allí se realiza. Bueno, fueron los propios trabajadores, la Federación de Trabajadores del Cobre, lo que hoy día entregaron, por así decirlo, un ultimátum al gobierno y al directorio de Codelco en torno a si es que no se hacen los cambios ya de la fundición Ventanas, considerando todos estos problemas de salud que se dan en la zona. Escuchemos parte de lo que fueron estas declaraciones del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Por lo tanto, a través de estas palabras y a través del acuerdo del Consejo, a través del acuerdo de los presidentes que tomamos decisión el viernes, a partir de mañana, si no tenemos una respuesta categórica en el Congreso con respecto a la inversión de Codelco, simplemente se inicia un paro nacional de los trabajadores. Bueno, claro, ahí hay una preocupación laboral que es evidente y que es muy entendible también. Por lo tanto, ahí hay que hacer cuadrar dos cosas que son muy importantes. La mantención de estos puestos de trabajo con la salud de la población. Ahora, para eso se tienen que adecuar las normas, se tienen que adecuar los niveles que se permiten, porque en Chile se permiten niveles que son casi 3 veces mayores que en los países desarrollados de la OCDE. Por ejemplo, tenemos que tener los instrumentos necesarios para poder medir bueno, generar una vida acorde a que esté de acuerdo con el ser humano, porque eso mismo decía la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, que decía que esto era moralmente inaceptable. Pero